este lago. El lago se llama Starnberger. Y bueno, lo hemos traído aquí porque seguimos a lo largo de este mes hablando del poder de las palabras. Y continuando con este tema del poder de las palabras, que es súper importante para cada uno de nosotros, inclusive dentro o fuera de nuestra familia. Nosotros queríamos compartir con ustedes un estudio que se hizo en Estados Unidos algunos años, donde se tomó, por ejemplo, a un muchacho estudiante de psicología, se agrupó a 4 o 5 amigos de los más íntimos de él y se les dijo, vamos a tratar de alguna manera de manipular la mente de este amigo a través de las palabras. El profesor orientó este mensaje y les dijo, a partir de mañana cada uno de ustedes, cuando se consigan a este amigo, por decir José, le van a decir a José que lo ven enfermo y cada uno les va a ir repitiendo estas palabras. Pues así hicieron. Al día siguiente, pues este amigo, eran 4 amigos y el amigo que era como el que iban a hacer el experimento, que se llamaba José, el primero que se lo encontró le dijo, José, oye, mira que no te veo bien, parece que estuvieras enfermo. Pues obviamente José en el momento pues respondió, no, me siento muy bien, inclusive hoy hasta fui a trotar, normalmente troto 10, 12 kilómetros y me siento muy activo. ¿Por qué me dices tú que estoy enfermo? Bueno, es lo que me parece cuando te veo, no sé, te veo como un poco enfermo. Bueno, más tarde nos vemos. Y entonces ellos convivían en una universidad que se dedicaba a la parte de psicología y pasado como de 2 horas, otro amigo que también estaba en el grupo para este experimento se lo encuentra y le dice, José, por cierto, me había dicho nuestro colega que te había visto esta mañana y te vio como enfermo. Realmente yo te veo mal, no te veo bien. ¿Has ido al médico? Y José, pero tú también me dices lo mismo. Yo no me siento tan mal. Pero bueno, ya que tú me lo dices y son 2 personas que me lo están diciendo, posiblemente voy a tratar de ir al médico. Pero realmente yo no me siento mal. Y al final de la tarde, como a las 6 de la tarde, se consigue con un tercer amigo que hacía parte de este experimento y le dice, José, mira de que de verdad debes de ir al médico. Me he conseguido con 2 colegas nuestros y me habían dicho que te habían encontrado en la mañana y en la tarde y que te veían muy mal. De verdad, José, yo te veo, estás pésimamente. No, yo creo que tú debes de ir al médico. José era la tercera persona que le decía eso. José, ¿saben cómo empezó a responder? José le dijo a este tercer amigo, de verdad que últimamente no sé, me estoy sintiendo un poco extraño, hasta me siento un poco débil. En la mañana fui a trotar y me sentía bien, pero ahora que tú me lo dices, ya es la tercera persona, me pongo a pensar, de verdad no sé, me duele un poco la cabeza, me siento un poco caliente, pareciera que hasta tengo fiebre. Si sigo así, yo mañana debo ir al médico. Al final, cuando ellos fueron a su dormitorio, porque era como una especie de un internado, se consigue con su cuarto amigo, que hacía parte del complot, pero José no sabía, todo dirigido por el profesor de psicología, y le dijo, José, de verdad yo te veo muy crítico. Yo fuera tú, inclusive hasta llamaría a las ambulancias de emergencia, porque yo no te veo nada bien. Tú estás muy mal, José. Y dice, wow, ¿tú lo crees? Y yo le digo, es lo que me habían comentado nuestros 3 colegas y que te consiguieron a lo largo de este día. ¿Tú qué tal te sientes? De verdad yo me siento muy mal. De verdad algo me sucede. Me siento que me duele la cabeza, fiebre, y he ido empeorando a medida que ha ido pasando el día. Y esto me lo había dicho uno de mis colegas a las 8 de la mañana cuando yo había regresado de estar en mi entrenamiento de maratón que él hacía normalmente, un entrenamiento de 10, 12 kilómetros diarios. Y el muchacho dijo, me siento muy mal, realmente debo de ir al médico. Ustedes 4 colegas, de verdad ustedes tienen razón. En ese momento, al día siguiente, el profesor intervino en esa reunión, los llamó a los 4, inclusive a José, y le dijo, José, tú no estás enfermo. José, todo esto lo hemos preparado con estos 3 o 4 colegas para manipular la información a través del poder de la palabra. Y le influenciaron negativamente, inclusive le hicieron pensar que José estaba enfermo. Cuando le dijeron esto a José, de que realmente había sido un experimento y que realmente no era nada de que él estaba enfermo, aún así el poder de las palabras que habían influenciado psicológicamente a José, igualmente José tuvo que ir al médico. Tuvo que ser diagnosticado por un doctor para el doctor poder romper el antes y el después y poder decir, José, no sufres absolutamente de nada. Inclusive hasta pidió hacer exámenes de sangre y salió todo perfectamente bien. Al día siguiente, después de haber salido del clínico, es que José entendió que no tenía absolutamente nada mal. Entonces
tomen como consideración este experimento que se hizo en Estados Unidos, en una de las universidades de psicología, donde el poder de las palabras pueden influenciar inclusive en tu salud, para mejorarte o para empeorarte o para manipularte. Así que cuidado con las palabras que tú mencionas, inclusive a tus hijos, a tu familia, a tu esposa y a tu entorno, porque eso te puede afectar o positivamente o negativamente. Te damos un saludo desde aquí de Alemania, hoy en el Starnberger See, y recuerda, haz bien y no mires a quién.